Hola, bueno, una semana más y como dicen en mi país, lo prometido es deuda. Y quiero contarles que si de caídas libres se trata, nada más y nada mejor que Strauss-Kahn, ex director del Fondo Monetario Internacional y ex candidato a la presidencia de Francia, bueno, nada mejor que él, como digo, podría explicar lo que se siente al caer tan bajo, mejor dicho, golpear contra el piso. Quizá fue su coté arrogante francés, su aburrimiento existencial o simplemente una adicción macabra como tantas otras, lo que lo llevó a participar de orgías o series de orgías organizadas y peor aún, regentear una red de prostitución en el prestigioso Hotel Carlton de la ciudad de Lille, cerquita de la frontera belga. Enfrenta 10 años de presión y una multa de 2.100.000 dólares. Bueno, no está solo en el proceso, no, lo acompañan muchos hombres de negocios, 12 secuaces, solamente de los 12 que están procesados. Y además de hombres de negocios en ese grupo, también hay algunos policías. Las orgías fueron descritas por un grupo de prostitutas y Strauss-Kahn admite a sus 65 años haber participado, pero alega que ignoraba que las jóvenes cobraran por sus servicios. Bueno, claro, no cabe duda, simplemente fue parte de su arrogancia. Cabe aclarar que en Francia no es ilegal pagar por servicios sexuales, pero sí va en contra de la ley crear y regentear una empresa o una organización de prostitución. Este es el proceso judicial más mediático de Francia en los últimos años y quizás sea porque hasta los franceses, estas personas de espíritu libre, no puedan creer que un hombre del prestigio de Strauss-Kahn se haya expuesto a tan bajos instintos. Y bueno, para confirmar el enunciado del informe anterior, en donde yo explicaba y quería afirmar una y otra vez que la educación es el mayor acto de rebeldía contra la pobreza, hoy, en más de 70 países, jóvenes mujeres son atacadas o amenazadas por la simple razón de asistir a la escuela. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe al respecto. Los ataques son más frecuentes en países como Pakistán, Nigeria, El Salvador, Haití, Indonesia, Mali, Myanmar, Filipinas o Siria. En todo el planeta, sin distinción de raza y religión, las mujeres son atacadas por hombres. Claro, me imagino que será el miedo, que suceda lo inevitable. La educación nos hace superiores. Claro que la ignorancia no tiene límites y ahora un informe asegura que ya son más de 20.000 combatientes extranjeros los que han viajado a Siria e Irak para unirse al ejército salvaje del Estado Islámico. Nick Rasmussen, jefe del Centro Americano contra el Terrorismo, afirmó que estos combatientes provienen de 90 países y 150 de ellos son americanos. Si se los tiene identificados, por favor, ya que se fueron, no los dejen volver. La Tierra necesita enfriarse, y no solamente de las guerras, sino también literalmente contra el calentamiento global. Un informe científico americano propone hacer una especie de enfriamiento artificial a través de una inyección de azufre. Bueno, sería un proceso rápido, pero riesgoso, por lo que habría que probarlo a pequeña escala primero. Como siempre, los humanos tratando de compensar los errores cometidos. Y uno de los errores históricos más graves, tanto pasados como presentes, son las guerras. La que se desarrolla actualmente en Ucrania evidencia el dolor desgarrador en las imágenes televisadas ante los bombardeos rusos en Kiev. Mientras tanto, como decía antes, los hombres intentando arreglar sus errores a través de algunos dirigentes. En este caso, los presidentes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, los protagonistas, se reunieron en Minsk, capital de Belarus, país independiente del este europeo. Las batallas entre las fuerzas militares ucranianas y los prorrusos, apoyados por supuesto por Rusia, ya causaron la muerte de 5.300 personas desde el inicio del conflicto en el mes de abril del año pasado. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, está listo
para imponer la ley marcial, o sea, aquella ley que impide o que clausura los derechos civiles hasta que se logre un acuerdo de cese el fuego. Las negociaciones todavía no llegan a nada y Rusia sigue apoyando a los rebeldes en este país que ya había logrado su independencia hace décadas y décadas. Mi pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó? Y cambiando un poco de continente, al leer el título en el diario El País de España, el título dice, ¿se puede comprar un presidente? Sí, ese es el título en forma de pregunta. Pensé, claro, que se trataba de un país del este europeo o de un país de América Latina que nos tienen acostumbrados a una corrupción endémica. Bueno, pues no. Se trataba nada más y nada menos que de Estados Unidos, el gigante americano, ¿sí? Así parece, y al comenzar a leer el artículo entendí ¿cuál era la relación? Bueno, surgió el análisis de la relación entre democracia y libre comercio. Y la pregunta es si una puede existir sin la otra y la respuesta es por supuesto no. Ahora parece que dos hermanos, los hermanos Koch, son ultraconservadores republicanos, quieren y están dispuestos a pagar y aportar $1.000 millones en la campaña electoral del año 2016. El escenario legal cambió en el año 1974 en Estados Unidos tras el escándalo Watergate, que reveló actividades clandestinas ilegales durante la presidencia de Richard Nixon y que lo llevó a la renuncia, siendo el único presidente americano que se vio obligado a dimitir a su cargo. Y digo que el escenario político legal cambió, dado que a partir de allí aumentaron los controles de los fondos de campaña con la creación de la Comisión Electoral Federal y en el año 2002 se impusieron restricciones a las contribuciones, entre comillas, claro. Entonces, a la pregunta de si un presidente se compra en Estados Unidos, bueno, la respuesta parece ser que no. Porque aparentemente las estadísticas dicen que a más dinero republicano, más ganan los demócratas, ya que se trata de conquistar no solamente votos, no solamente dólares, mejor dicho, sino que lo que se trata es de conquistar los votos y la voluntad del pueblo. Ese es el funcionamiento de la democracia y del libre comercio. En fin, claro que con más dinero se podrán pagar más publicidad, viajes, medios, pero el dinero no es todo, aunque lo parezca. Otra guerra, y esta eterna, y es la que tiene lugar en la frontera entre Israel y Palestina. Esto no es nuevo ni en mi informe, ni en los medios, pero Martín Caparrós, escritor argentino nacido en 1957, editó junto con el diario El País y otros escritores que voy a mencionar un informe y una serie llamada Testigos del Olvido. Tras los viajes de Santiago Roncagliolo a Nigeria, Manuel Rivas a Colombia y Laura Restrepo a Etiopía, este autor cierra una serie iniciada por el Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa. Martín Caparrós viajó ahora a Cisjordania. Esta serie la pueden ver en internet en el sitio www.elpaís.com. Esta guerra eterna entre los dos bandos separados por una franja, por un pedazo de tierra que cada uno reclama propia, pero detrás de ella, de ese pedazo de tierra, hay historia, mitos, tradiciones. Hay una ciudad, relata el escritor, llamada Hebrón, que cuenta con 250.000 palestinos a 30 kilómetros de la frontera con Israel, de Jerusalén. Los palestinos tiran piedras como granadas de odio, así la describe el autor, y los israelíes se defienden con balas, arrestos en medio de la noche, en fin. En medio de Hebrón se encuentra la mezquita de Ibrahim, sinagoga de Abraham, y allí están las tumbas, se cree, de Isaac, Rebeca, Jacobo, Sara y el mismo Abraham, todos profetas de la Biblia. El edificio comenzó a construirse hace más de 2000 años y durante siglos fue mezquita, pero bueno, cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967, tomó una parte del mismo y lo transformó en sinagoga. En la nave central, mitad musulmana, claro, y mitad judía, hay un cuarto con vidrios antibalas,
donde dicen que está enterrado Abraham. En un punto dice el autor, ambos, judíos y musulmanes, se parecen. Y aquí voy a entrecomillar el autor, aunque esté totalmente de acuerdo con su enunciado. Y dice, cuando caminan por delante, se parecen judíos y musulmanes, cuando caminan por delante con sus mujeres voluntariamente sometidas y con un montón de niños por detrás. Y sigo entrecomillando. Cuando los ingleses colonizaron, lo hacían en nombre de la civilización. Los franceses, en nombre de los derechos humanos. Los españoles, en el de la religión. Y los israelíes colonizan en nombre de las víctimas. Victimizan a otros legitimados por su antigua condición de víctimas. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora yo agregaría, cerrando comillas y yendo a mi interpretación, que detrás de toda conquista solo hay ansia de poder y dinero. Aquí, en Hebrón, vuelven a tratar de convertirse en víctimas y se instalan en guetos judíos en medio de miles y miles de palestinos que los odian. En fin, los invito a compartir esta maravillosa historia literaria nuevamente www.elpaís.com. Y para finalizar, voy a alivianar un poco tanta guerra, tantas ideas que podemos compartir definitivamente. Para finalizar, una realidad alejada, y es la de los aromas, sí, la de los perfumes. Yo vivo en medio del invierno, pero para los que están en el verano también viene bien. Aromas frescos, cítricos, así los recomiendan las revistas francesas. ¿Algunas sugerencias? La Orangerie de Lancôme, Douche Arancia de Taormina, Lime Basil and Mandarin de Jo Malone, Eau de Mandarin de Ambré d'Hermès, Acqua di Gio de Giorgio Armani, Scala Portofino de Dior. Bueno, en fin, si estas fragancias no nos transportan, por lo menos que los hagan los nombres. ¿Qué sería de este mundo sin un poquito de frivolidad, sin un poquito de, bueno, de algunas cosas que no sean tan serias? Todos tenemos derecho a un poco de alegría. Y con este popurrí de aromas e ideas me despido y como siempre los invito a compartir mis ideas en mi sitio YouTube o en Facebook, Google, donde ustedes quieran. Hasta la próxima semana y con mucho cariño me despido desde aquí, desde Montreal, Silvina Vázquez.